Con la hoja de cálculo de WPS Office puedes hacer de todo, si sabes usar las fórmulas apropiadas. Hoy veremos algunas fórmulas esenciales que te ayudarán a crear una hoja de cálculo más inteligente con esta aplicación. Las fórmulas que se usan en la hoja de cálculo de WPS Office son el corazón del programa, pues son las que se encargan de realizar determinada operación. Hoy revisaremos las fórmulas más útiles para el público en general, con ejemplos de cómo usar cada una. La práctica presentada a continuación está desarrollada en WPS Office en idioma inglés, por lo cual las fórmulas utilizadas están escritas en dicho idioma, pero estaré dejando un ejemplo de cómo sería en español. Operaciones matemáticas simples. Antes de entrar en fórmulas más complicadas, veremos cómo hacer las operaciones matemáticas más simples: suma, resta, multiplicación y división. Técnicamente solo la suma es una fórmula, pues en el resto de los casos se usan operadores especiales. Suma. Esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. Soporta tanto celdas separadas como intervalos. Restas. Para restar los valores de dos celdas, debe usar el símbolo de resta entre ambas. Multiplicaciones. Para multiplicar los valores de las dos celdas, debe intercalar entre ellas un asterisco. Divisiones. Para dividir los valores de las dos celdas, debe incluir entre ellas un slash. Promedio. La fórmula promedio devuelve el valor del promedio aritmético de las celdas que pases o rangos de celdas que pases como parámetro. Este resultado también es conocido como media o media aritmética. Sí, error. Es una fórmula que te permite devolver un valor en caso de que otra operación resulte en error. Esto es bastante común con divisiones, pues cualquier división entre 0 dará error. Fórmula SI. SI es una fórmula de las más potentes de WPS Office y de Excel, y es con aquella que puedes devolver un resultado distinto según si cumple o no cumple la condición. De este modo podrías usarlo para que una celda designe aprobado si el número es mayor a 7 o igual, o reprobado si es inferior. Contará. Contará es una fórmula para contar valores. A diferencia del simple contar, contará cuenta también valores que no sean numéricos. Lo único que ignora son celdas vacías, de modo que puede ser útil para saber cuántas entradas tiene una tabla, independientemente si los datos son números o no. Contar sí. La fórmula contar sí es una especie de mezcla de las dos anteriores. Contará el rango de las celdas, especificando siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Estos pueden ser que tengan ciertos valores o que cumplan ciertas condiciones.
Aleatorio entre. Esta fórmula genera un número aleatorio entre dos números dados y por lo tanto resulta ideal cuando necesitas elegir algo al azar. El número generado cambia cada vez que regenera la hoja, por ejemplo, cuando escribes un nuevo valor. Días. Los cálculos de fecha siempre han sido un tema peliagudo si se debe hacer a mano, pero todo es mucho más fácil cuando una fórmula hace todo el trabajo duro por ti. Días te dice el número de días que hay de diferencia entre dos fechas. Espacios. Los espacios de más de un texto pueden ser problemáticos, pues no siempre los podrás detectar a simple vista. Una forma de acabar con ellos fácilmente es con espacios, que elimina todos los espacios de más de un texto, independientemente de dónde se encuentre. Encontrar. Encontrar es una fórmula con la cual puedes saber si el texto de una celda contiene otro texto. En afirmativo, la fórmula devuelve una posición en el texto donde se encontró la primera concurrencia, si no, devuelve un error.